Valgo $3, susurró Iriana con la voz quebrada, como si las palabras le desgarraran la garganta por dentro. Tenía 19 años, la piel clara marcada por el polvo del camino, y las trenzas torcidas como si alguien las hubiera hecho con rabia. Su vestido de novia, una pieza heredada con encaje deshilachado y botones faltantes, colgaba de sus hombros como una promesa vacía. Estaba de pie sobre una caja de madera carcomida en el centro de la plaza de piedra quemada, frente a una muchedumbre que no la miraba como a una mujer, sino como a una ganga. Una cinta rota colgaba de su cintura, y sobre su pecho, con carbón negro, alguien había escrito 3, como si fuera una etiqueta en un saco de papas. Nadie sabía quién la había traído. Nadie preguntaba por qué estaba sola. Solo sabían que estaba allí, disponible, porque el hombre con quien venía a casarse había muerto en una riña antes de que ella llegara. El subastador, un hombre gordo con una voz áspera, intentaba arrancar risas. $3 por una virgen blanca. Ni los caballos cuestan eso. La risa de algunos rompió el aire, pero otros bajaron la vista, incómodos. Y entonces llegó él. Un vaquero moreno, gigantesco, con sombrero de ala ancha y una manta gris sobre el hombro. No traía armas ni palabras. Solo desmontó, avanzó entre la gente como si el mundo se hiciera a un lado, y se detuvo frente a ella. Iriana no se atrevía a mirarlo. Sus pies descalzos temblaban. El hombre se arrodilló lentamente y sacó un pequeño cuenco de barro de sus alforjas. Lo llenó con agua tibia que había traído en un odre. Sin decir palabra, mojó un paño limpio y lo colocó con cuidado sobre el pie izquierdo de Iriana. Luego lo limpió, sin apuro, como si lavara algo sagrado. La multitud quedó muda. El subastador tragó saliva. Nadie entendía. Iriana sí. Sintió que no la tocaba como a una cosa, sino como a una promesa. El vaquero alzó la vista. Aquí, los pies de una esposa no tocan tierra sin honra, dijo. Su voz fue suave, pero firme como montaña. La vergüenza de Iriana se convirtió en un llanto silencioso. Y desde el campanario, alguien observaba. Con sombrero ancho, con los puños cerrados. Esa mirada no era de sorpresa, era de espera. Cuando Iriana bajó de la caja, sus piernas apenas la sostenían. La vergüenza aún ardía en sus mejillas, pero el gesto del vaquero había sembrado algo que no recordaba haber sentido desde que partió de casa. Dignidad. Los murmullos entre la gente eran ahora susurros de confusión. Algunos se apartaban con culpa, otros miraban al vaquero como si acabaran de ver a un profeta. Nadie preguntó su nombre, pero todos lo reconocían como forastero. No pertenecía a ese pueblo, ni a ese tipo de espectáculos. Él sacó una manta limpia de su alforja, la colocó sobre los hombros de Iriana, y la guió con paso firme hacia la pequeña iglesia de adobe, al borde de la plaza. Nadie se atrevió a detenerlos. Nadie. Iriana caminaba como si estuviera bajo un hechizo, aún sin entender por qué ese hombre, sin conocerla, había hecho lo que ningún otro había osado siquiera imaginar. Dentro de la iglesia, el aire olía a madera seca y cera vieja. El vaquero la hizo sentar en el banco del frente. Luego se arrodilló a su lado, sin decir palabra. ¿Por qué?, susurró ella, apenas audible. El hombre retiró el sombrero, revelando una melena oscura atada con una tira de cuero. Porque te trataron como a un precio, y yo te vi como a una persona, dijo con calma. Mi nombre es Nahuel. Iriana tragó saliva. El nombre le sonaba a viento lejano. No soy nadie, dijo ella bajando la mirada. Nahuel negó con la cabeza. Dijiste que vales $3, pero yo vi a una mujer que se quedó de pie ante la crueldad del mundo sin romperse. Eso no tiene precio. Afuera, las campanas sonaron suavemente con la brisa. El subastador, avergonzado, se había retirado sin hacer más ruido. Y aunque el pueblo aún cuchicheaba, la imagen de Nahuel, lavando los pies de una mujer humillada, ya se esparcía como una historia que nadie sabría cómo olvidar.
Iriana intentó devolver la manta, pero él la detuvo. No tengo hogar, pero esta manta ha dormido conmigo en cada monte. Ahora, duerme contigo. Iriana sintió que algo cambiaba en su pecho, como si por primera vez en meses alguien le hubiera devuelto su reflejo verdadero. Pero antes de poder agradecer, la puerta de la iglesia se abrió de golpe. Una mujer mayor, con un vestido negro y rostro severo, entró con paso enérgico. «Tú», dijo mirando a Nahuel con furia contenida, «no debiste volver aquí». Y la calma recién hallada se rompió como cristal bajo los cascos de un caballo furioso. Iriana se quedó helada. La figura de la mujer vestida de negro dominaba el umbral de la iglesia como una sombra antigua, una amenaza que no tenía nombre, pero sí historia. Nahuel se puso de pie lentamente, como si el tiempo le pesara en los huesos. «Sabía que vendrías, Imelda», dijo con voz baja, firme. Iriana los miraba a ambos, sin comprender, pero sintiendo en el aire el crujido de un pasado sin resolver. «¿Volver aquí, y justo hoy?», espetó la mujer. «Después de todo lo que dejaste sin explicar, y lo que arrastraste contigo». Nahuel no respondió. Su mirada bajó, no por vergüenza, sino por una tristeza vieja que parecía hecha de polvo del camino. «Ella no tiene la culpa», dijo, señalando a Iriana. «No la mires como si fuera una amenaza». Imelda se acercó unos pasos. Su bastón golpeaba el suelo de madera con un ritmo seco. «El pueblo te seguirá a ti ahora, ¿verdad?». El héroe silencioso. «Pero no conocen tu historia, Nahuel. No saben lo que perdiste, ni lo que abandonaste». Iriana sintió que el suelo bajo sus pies no era seguro. El gesto de bondad que había recibido parecía ahora envuelto en una nube de secretos. Se puso de pie, manteniendo la manta contra el pecho como escudo. «¿Quién eres tú?», preguntó a Imelda. La mujer la miró y por un momento, la dureza se quebró en sus ojos. «Soy la madre de la mujer a quien él iba a casarse, antes de desaparecer sin dejar rastro». Iriana dio un paso atrás. Nahuel cerró los ojos. El silencio fue tan espeso que se podían oír las velas chisporrotear en los altares. «Eso fue hace 7 inviernos», dijo él, sin defenderse. «No tengo excusa». Imelda se giró hacia la puerta. «No la busques. No está aquí». Pero otros sí recuerdan. Y no todos perdonan con agua y gestos nobles. Cuando se marchó, el frío de la calle se coló por la puerta abierta. Iriana se volvió hacia Nahuel, con la garganta cerrada por una pregunta que no quería hacer. Pero él la anticipó. «No me fui por cobardía», dijo. «Fui porque me obligaron. Y he vuelto porque alguien murió esta mañana, y dejó algo que debo proteger». Iriana frunció el ceño. «¿Quién murió?». Nahuel dudó. «Un viejo apache, herido en el camino. Me entregó a una bebé, su hija mestiza, y me hizo prometer algo que aún no sé cómo cumplir». La palabra «bebé» retumbó como un tambor suave en el pecho de Iriana. «¿Dónde está ahora esa niña?», preguntó. Nahuel tragó saliva. «Con la mujer que más me odia en este pueblo. Y si no hago algo esta misma noche, la perderé para siempre». Esa noche, el viento aullaba entre las rendijas de las casas, como si arrastrara los suspiros de todos los que habían callado demasiado tiempo. Iriana caminaba detrás de Nahuel por un sendero estrecho entre establos y fogatas apagadas, con el corazón latiendo tan fuerte que creía que las piedras bajo sus pies podían oírlo. Nadie hablaba. Desde que él confesó que había recibido a una bebé mestiza de un apache moribundo, todo en su interior había cambiado. Ya no lo veía como el Salvador que se arrodilló para lavar sus pies, sino como un hombre al que el destino volvía a golpear, pero esta vez con un lazo de carne y promesa. «¿Por qué me lo dijiste a mí?», le preguntó mientras doblaban una esquina. «Porque eras la única que me miraba sin juicio», respondió él sin volverse. La casa hacia la que se dirigían estaba iluminada tenuemente. Era una construcción vieja con rejas oxidadas en las ventanas y un jardín sin flores,
donde el rencor parecía haber echado raíces. Ella se llama Tarsila, dijo Nahuel. Es hermana de Imelda. Nunca me perdonó por lo que pasó con Alina. Iriana asintió, aunque no entendía del todo, y apretó los puños al ver una figura femenina aparecer detrás de la ventana. Tocaron la puerta. Nada. Tocaron otra vez. Finalmente, se abrió una rendija. ¿Vienes a llevarte lo que no pudiste cuidar antes?, gruñó Tarsila desde la sombra. Nahuel tragó saliva. Vengo a cumplir una promesa que me hicieron hacer con sangre en la boca. Tarsila abrió del todo. En sus brazos llevaba a una criatura envuelta en tela cruda. No lloraba, solo miraba con ojos abiertos y tranquilos. Se llama Kiala, dijo sin emoción. Pero no sabrás por qué hasta que tengas el valor de volver a ese río. Iriana dio un paso al frente, pero Tarsila retrocedió. Tú no, escupió. Eres joven, estás limpia de pecados. Él debe cargarla primero, solo él. Nahuel extendió los brazos, y cuando la niña pasó a su pecho, todo pareció detenerse. El viento, los suspiros, incluso el peso del pasado. La sostuvo como si cada fibra de su cuerpo reconociera algo que había olvidado. El apache que me la entregó, murmuró. Tenía una cicatriz en la mejilla, como la que tenía mi padre cuando desapareció. Iriana se cubrió la boca. Tarsila no reaccionó. Solo señaló el camino al río. La historia que estás a punto de descubrir no comenzó contigo, pero terminará contigo, si tienes el valor. Y entonces, bajo la luna gélida, Nahuel supo que el silencio del pasado no era olvido. Era solo una espera. La luna se reflejaba como un ojo inmóvil sobre el río. Y cada paso que Nahuel daba hacia esa orilla era como arrancar una página sellada de su propia memoria. Iriana lo seguía en silencio, con la bebé en brazos ahora, envuelta en un viejo rebozo que había encontrado en la casa de Tarsila. La niña no lloraba. Solo observaba con una quietud que inquietaba más que cualquier llanto. Nahuel se detuvo justo donde las piedras grandes formaban un pequeño altar natural en la orilla, como si ese sitio hubiese estado esperando toda su vida para recibirlo de nuevo. Aquí fue, murmuró, mirando la corriente. Aquí me dijeron que mi padre se ahogó, pero nadie lo vio. Nadie encontró su cuerpo. Iriana no habló. En lugar de eso, colocó a la niña sobre una manta junto al agua y esperó. Fue entonces cuando Nahuel cayó de rodillas, no por agotamiento, sino por algo más hondo, más roto. Yo tenía 9 años, dijo, y él vino a este río a encontrarse con alguien. Dijo que si no volvía, debía ir con Tarsila. Se llevó las manos a la cara, respirando como si el pasado le arrancara el aire. Nunca volví a preguntar, nunca quise saber. Iriana se acercó, poniendo una mano sobre su hombro. Pero ahora lo sabes, dijo con voz firme. Sabes que esa niña viene de una promesa que no se rompió, solo se retrasó. En ese instante, entre las sombras de los árboles, una figura emergió, vieja, encorvada, con el rostro surcado de arrugas y una trenza gris que rozaba su cintura. No debía estar viva, dijo la anciana, pero el guerrero me protegió. Me dio la niña, me dio su nombre, Kiala. Nahuel se levantó lentamente, sin miedo, con la mirada clavada en esa figura como si reconociera cada línea de su rostro. ¿Eres la madre de Alina? Ella asintió. Tu padre no murió, fue traicionado, y ese guerrero, el apache que se arrodilló frente a mí para prometer que su sangre se uniría con la tuya algún día, era tu tío. El silencio cayó como un velo. El río no rugía, solo susurraba. Iriana abrazó a la niña con más fuerza, como si entendiera por fin por qué ella era la llave que unía todos esos destinos. Nahuel se acercó, se arrodilló frente a la anciana y dijo, «Entonces no tengo opción, no puedo huir de esto, no quiero huir». Y la anciana, con una lágrima brillando en su ojo cansado, respondió,
Entonces esta historia puede continuar, pero tendrás que protegerla con todo lo que eres, porque la sangre mezclada nunca fue bien vista. Y desde ese instante, el río dejó de ser solo agua, se convirtió en testigo. Al amanecer, la pequeña cabaña donde se refugiaban comenzó a llenarse de una luz dorada, como si los árboles que la rodeaban hubieran decidido protegerla con un nuevo tipo de silencio. Nahuel no durmió esa noche. Se quedó junto al fuego, con Kiala dormida sobre su pecho, escuchando cada sonido del bosque como si fuera una advertencia o una bendición. Iriana, en cambio, despertó temprano. La miró unos minutos antes de hablar. «No podemos quedarnos aquí», dijo. «Si la mujer tenía razón, habrá quienes no quieran que esta niña viva». Nahuel asintió sin apartar la vista de la bebé. «Entonces debemos movernos, pero no sin antes enterrar lo que queda del pasado». Fue ella quien entendió a qué se refería. El cuerpo de la anciana, que había muerto poco después de revelar la verdad. Murió con una paz extraña, como si solo hubiera estado esperando soltar el último hilo. La enterraron junto al río, bajo una roca con marcas que Nahuel juró haber visto de niño. Allí, con un círculo de piedras y una trenza como señal, prometieron proteger a la niña sin importar el precio. 2 días después, llegaron a un rancho en el límite de la tierra apache. Era un lugar abandonado, cubierto de maleza, con un establo medio caído y una cerca rota. Pero cuando Nahuel lo vio, supo que ese sería su hogar. «Aquí puedo criarla», dijo. «Aquí puedo enseñarle a vivir sin miedo». Iriana lo miró sorprendida. «¿Criarla tú?» Él asintió. «Tú no estás atada a esto. Si quieres irte, estás libre». Pero ella no se fue. Se acercó, tomó al bebé en brazos y dijo con una sonrisa triste: «Te haré café mientras reparas esa cerca». Fue la primera vez que se sintieron una familia. El trabajo comenzó de inmediato. Nahuel reconstruía mientras Iriana cocinaba en una vieja estufa oxidada, improvisando recetas con lo poco que tenían. Cada noche, Kiala dormía entre ellos, envuelta en el mismo rebozo con que su padre la había entregado. Y aunque el peligro no desaparecía, algo en ellos se volvía más fuerte. Una tarde, mientras colgaban mantas en el porche, llegó un visitante. Un hombre vestido de negro, a caballo, con una cicatriz que le cruzaba el rostro. No dijo su nombre. Solo miró a Kiala y luego a Nahuel. «Vine por la niña», dijo. El aire se detuvo. Nahuel bajó la manta que sostenía y se acercó al hombre. «Entonces tendrás que pasar por mí». El extraño sonrió. «Lo haré». Y dio media vuelta dejando tras de sí la promesa de un regreso. Iriana tembló. ¿Volverá? Nahuel asintió. «Y cuando lo haga, esta vez no estaré solo». Durante las semanas siguientes, Nahuel no dejó que su cuchillo se alejara de su cintura, ni que Iriana caminara sola más allá del pozo. El recuerdo del hombre de la cicatriz se había vuelto una sombra constante, un eco en el bosque, una amenaza silenciosa entre los árboles. Pero en ese mismo miedo nació también una ternura nueva. Nahuel comenzó a trenzar el cabello de Kiala cada mañana como lo hacía su madre con él en su niñez, mientras Iriana le cantaba canciones en voz baja, como si el sonido pudiera espantar a los espíritus oscuros. Una tarde lluviosa, Iriana encontró una manta vieja entre las cosas de la anciana. Era gruesa, tejida con hilos de colores que formaban símbolos tribales, y en una esquina llevaba bordado un nombre que solo Nahuel pudo leer: Matalla. Era el nombre de su madre, dijo con la voz quebrada, reconociendo de inmediato la conexión. Iriana envolvió a Kiala en esa manta, y fue entonces cuando comprendieron que ese pedazo de tela era mucho más que abrigo. Era un acto de pertenencia, un legado. Esa noche, Nahuel no pudo dormir. Afuera, el viento ululaba con una fuerza distinta. Tomó su lanza, la misma que su padre le había entregado a los 13 años, y salió a patrullar los alrededores del rancho. El barro cubría sus botas,
y cada crujido del bosque lo hacía girar con los sentidos en alerta. Pero no encontró nada. Solo un lazo colgado en la rama de un álamo, con una piedra atada en el extremo. Era un mensaje, un símbolo de advertencia. Volvió al interior temblando, y sin decir palabra, colocó la piedra sobre la repisa, junto al fuego. Iriana lo miró. ¿Significa algo? Nahuel asintió. Es la forma en que los cazadores dicen, ya los vi. Kiala, sin entender nada, sonrió desde su cesta como si todo fuera un juego. Y en parte, lo era, un juego de vida o muerte. A la mañana siguiente, los caballos habían desaparecido. Las huellas llevaban hacia el norte, al bosque donde Nahuel había crecido. Decidieron seguirlas. No podían arriesgarse a que regresaran con más hombres. Empacaron lo poco que tenían, envolvieron a Kiala en la manta de matalla y se internaron entre los árboles con el corazón en los puños. A medida que avanzaban, el silencio del bosque comenzó a transformarse. Ya no era amenaza, sino recuerdo. Nahuel se detuvo frente a un claro. Reconoció la roca donde su madre solía orar y susurró: «Guíanos». Iriana lo tomó de la mano. Estamos donde empezó todo. Y por primera vez, Nahuel sintió que ese lugar, lleno de fantasmas y memorias, podría también ser su salvación. El claro se abría como una herida antigua entre los árboles, y en su centro, parcialmente cubierta por la maleza, emergía una cabaña de piedra y troncos ennegrecidos por el tiempo. «Aquí vivió mi abuelo», dijo Nahuel, con una mezcla de respeto y desconfianza. Iriana, con Kiala apretada contra su pecho, dio un paso al frente y notó que el umbral aún conservaba marcas de pintura tribal, aunque desvaídas por los años. Entraron. El interior olía a humedad, tierra y ceniza vieja, pero estaba intacto, como si los años no hubieran osado borrar lo que allí ocurrió. Un cuchillo ritual descansaba en una repisa, junto a un cuenco de barro seco con pétalos aún adheridos. Nahuel lo tomó, lo acarició con reverencia y murmuró: «Él también perdió a su mujer». Y jamás volvió a hablar después. Iriana sintió un escalofrío, no por miedo, sino porque ese espacio, silencioso y polvoriento, parecía contener todas las respuestas que no se habían atrevido a preguntar. Pasaron esa noche allí. Al amanecer, encontraron huellas alrededor de la cabaña. No eran de animal, eran de botas. 4 pares. Nahuel miró a Iriana sin decir palabra. Solo un gesto. Recogió su lanza, empacó provisiones, tomó a Kiala en brazos y la colocó dentro de un saco de tela gruesa, con solo su cabecita asomando. Iriana sintió que el mundo comenzaba a girar más rápido de lo que podía comprender. A mediodía, un disparo retumbó a la distancia. Después, silencio. Nahuel giró bruscamente. «Nos están cercando», dijo con la voz contenida. «¿Quieren tomarla?» «¿A la niña?», preguntó Iriana horrorizada. Nahuel asintió. «Por la sangre en sus venas. Por lo que simboliza». Fue entonces cuando Iriana entendió. No era solo una hija para él. Era el símbolo de una alianza que muchos querían destruir. Nahuel no explicó más. La llevó hasta una grieta oculta entre piedras. Un pasadizo que su abuelo había construido décadas atrás. «Tú y Kiala deben entrar. Yo los cubriré». «No», dijo Iriana con firmeza. «Esta vez no te dejaré solo». Él la miró con ojos de guerrero y corazón de niño. Y por un momento, pareció querer decirle todo lo que el tiempo no le había permitido. Pero solo dijo: «Si me hieren, prométeme que no dejarás de llamarla hija». Ella no respondió. Solo se inclinó, le besó la frente y lo abrazó con la fuerza de quien ya ha perdido demasiado. Luego, se internaron en la oscuridad del pasadizo, mientras él permanecía de pie, firme, con la lanza alzada, como su abuelo lo hizo alguna vez. La grieta conducía a un túnel estrecho, húmedo, que serpenteaba bajo la tierra como una vena secreta del bosque. Iriana avanzaba con Kiala envuelta en su pecho,
sus rodillas golpeando piedras, el corazón desbordando de culpa y amor. Atrás, los ecos de la superficie vibraban como truenos lejanos. Nahuel había quedado allí, solo, sosteniendo una lanza contra hombres que no entendían el valor de una niña ni la historia que corría por su sangre. Iriana no sabía cuánto tiempo llevaban descendiendo. El túnel parecía no tener fin, y sin embargo, no podía detenerse. Kiala dormía, ajena al mundo, como si aún creyera que el pecho de su madre, aunque no fuera de sangre, era la única verdad que importaba. Finalmente, el túnel desembocó en una pequeña caverna donde goteaba agua desde las raíces del techo. Allí, en la pared opuesta, tallada a mano, una inscripción en lengua apache decía: «La sangre que une no puede ser rota». Iriana tembló. Había oído esa frase una vez cuando el anciano Wally la rescató en la montaña y la llevó al poblado. Él le había dicho: «Algún día entenderás que tu camino está escrito no en tus pasos, sino en los de quienes decides proteger». De repente, un estruendo más cercano. Gritos, 1, 2, un disparo, luego otro. Iriana cubrió a Kiala, cerró los ojos, oró sin palabras, y cuando el silencio volvió, no fue alivio lo que sintió, sino un miedo más profundo. ¿Significaba que Nahuel había caído? ¿O que él los había vencido? No podía quedarse allí esperando. Salió de la caverna y regresó por el túnel, apretando a Kiala contra su pecho como si pudiera traspasarle coraje. Cuando emergió a la superficie, el claro estaba bañado por una luz rojiza del atardecer. Y allí estaba él, Nahuel, de pie, con la lanza astillada, la camisa rota y una herida sangrante en el costado. A sus pies, 2 hombres atados, inconscientes. Otro, a lo lejos, huía monte arriba. Nahuel la vio, no sonrió. Solo se tambaleó. Iriana corrió, lo sostuvo, y antes de que cayera, lo obligó a mirarla. «Estamos vivos», le susurró, «porque tú no dejaste de creer que esta niña merecía ser amada». Nahuel, con el último aliento, dijo: «No, porque tú no huiste». Luego, perdió el sentido. Iriana gritó su nombre. Kiala también, pero el silencio regresó, como una brisa que promete algo más. Algo después de la sangre y el miedo. Nahuel despertó al tercer día, bajo el techo de hojas y ramas que Iriana había tejido con torpeza pero con devoción. La herida en su costado seguía roja, inflamada, pero no supuraba. La fiebre había bajado. Kiala dormía sobre su brazo, con un colibrí bordado en su manta, y la pequeña mano sobre el pecho de él, como si lo reclamara suyo. Iriana, al otro lado, hervía un poco de raíz de lavanda, murmurando palabras que no recordaba haber aprendido, pero que le nacían del alma. Cuando los ojos de Nahuel se abrieron, Iriana no dijo nada. No lo abrazó, no lloró. Solo le acercó el cuenco de barro y dijo: «Bebe, no hay más tiempo que el que nos damos». Él bebió. Luego habló, por primera vez sin urgencia. «Creí que moriría sin saber qué nombre le darías». Iriana se detuvo. Luego, con la voz firme como un tambor sagrado, dijo: «Kiala». Porque así la llamó su madre antes de cerrar los ojos, y porque así se nombra la pureza que no necesita justificación. Nahuel sonrió débilmente. «Kiala», repitió como si fuera un rezo. Luego añadió: «Ella tiene tus ojos». Iriana tembló. «¿Y tu silencio?», respondió. El silencio se alargó entre los tres, lleno de todo lo que no hacía falta decir. Pero la paz fue breve. Desde el bosque se escucharon pisadas, no hostiles, no armadas, solo firmes, determinadas. Era un grupo de mujeres del poblado, encabezadas por la anciana que una vez había escupido al suelo al ver a Iriana. Ahora traían frutas, mantas y una carta. Esto dejó el anciano Wally antes de morir, dijo la mujer mayor, entregándosela a Iriana sin mirar a los ojos. En la carta, escrita en lengua tribal y en español torpe, decía: «Una hija no siempre nace de sangre. A veces nace del acto de proteger,
del gesto de elegir. Kiala es tuya, la tribu lo sabe, y el bosque también. Las mujeres no esperaron agradecimiento, solo dejaron las cosas y se fueron, dejando una ofrenda de respeto que ni Iriana ni Nahuel habían pedido. Esa noche, frente al fuego, Nahuel tomó la mano de Iriana. Quiero criarla contigo, si aún lo deseas. Iriana no respondió. Solo se arrodilló, desató sus propias sandalias y le lavó los pies en silencio, como él lo había hecho con Kiala. No como una esposa, no como una disculpa, sino como un pacto. El fuego crepitó, y la luna miró desde lo alto. Kiala durmió entre ambos, y por primera vez, los tres eran un hogar. Por favor, dale like, comparte y suscríbete para apoyar más historias del alma aquí en Lágrimas de Ayer. Si tú hubieras encontrado a la bebé sobre las piedras calientes, ¿también habrías luchado por ella? Cuéntanos en los comentarios.